esa información, ¿de dónde la sacaba yo? Los niveles de energía y la De la cantidad tabla periódica. De De la la tabla configuración periódica. electrónica. de la tabla periódica de la configuración electrónica. De la tabla que obtenía La cantidad Obtenía la cantidad Número de de orbitales oxidación, que cantidad contenía. de neutrones ajá, bueno, pero vamos y para protones. dibujar el átomo, para dibujar. Para dibujar, ¿yo qué necesito conocer? La cantidad de De quiénes, electrones. subniveles. de electrones. ¿Y eso en dónde está de la tabla? ¿Qué me da esa información? La configuración electrónica. ¿Y la cantidad total? ¿En qué Eso valor de la son el tabla me número dice? másico y el número atómico. O Bien, sea, el número másico, me repite. era los átomos que tenía en total. No, no Escuchen, eran los el número protones, atómico, el número másico eran los protones escuchen, el número atómico, ajá, y el número atómico eran los entonces, protones o los Y los electrones. No, son las dos cosas, son protones y electrones el número másico. claro, que es Nucleones del igual, no es átomo. que lo suma, ¿no? O sea, a ver, el Z le llamábamos al número atómico. Ese número atómico representaba la cantidad de quiénes, electrones y protones. el número atómico. Bien. Y el número másico, que lo designábamos como A, de Atom Hewitt, ese era ¿quién? Representaba la cantidad, La suma de protones, neutrones. la suma de los protones y neutrones, ¿sí? O sea, que si yo digo, ¿quiénes son los nucleones del átomo? Los Hay que restar Los el número protones, neutrones. másico menos el número atómico. Eso es para saber los neutrones, pero yo digo los nucleones. Si yo hablo de un átomo, ¿cuáles son los nucleones que forman un átomo? ¿A qué partículas me estoy refiriendo? protones y Nucleones, protones Neutrones y y protones. neutrones. Al número Porque, másico. exacto, porque son los que están en el núcleo, ¿sí? ¿Y cómo sabía yo qué cantidad de órbitas tenía un elemento? ¿De dónde sacaba esa información? de la Con la configuración electrónica que configuración la electrónica. desea la Y Según tabla la con algo, periódica. cantidad de electrones que tenga un átomo. pero según la cantidad, ¿yo puedo saber la cantidad de órbitas? Había un Sí, valor más porque simple cada que está en la orbital tabla. tenía, por ejemplo, el subnivel de ese, el número máximo de electrones que podía tener era 2. Ujú. El D era, o Bien, el P. SPDF son los tres. La SPDF. P podría tener 6, la D 10 y la S en 14. Ujú. Pero ahora yo digo, ¿cómo sé que, por ejemplo, el átomo de, a ver que mira uno de los átomos, Se puede también decir con el radioatómico y la electronegatividad. algo más, no, algo más simple. A ver, esperen que la busque la tabla Se para... dice la cantidad de órbitas según en dónde está ubicado en el periodo. Según qué grado se encuentra. Exacto, Ah, exacto. ¿Quién me ha dicho eso? Yo, Justo no lo profe, estaba bien. A ver, ¿ya? sí. Bien, Abella, punto para Abella. El periodo, recuerdan ustedes que tenemos el periodo del 1 al 7, ¿sí? Que esté el elemento en el tercer periodo significa que tiene tres niveles, o sea, tres órbitas. Que esté en el periodo 7 significa que tiene 7 órbitas. Y con la configuración electrónica, con esa distribución del SPDF, yo voy a saber cuántos electrones pongo en cada uno de estos niveles de energía. ¿Recuerdan ahora? ¿O les Sí, parece que profe. no lo vieron a eso? Bien, entonces voy a poner la tabla para que así volvamos con la información que nos da toda la tabla. Estas cosas son básicas para la formación de los compuestos. Entonces, de la tabla, ¿yo qué puedo saber? Por ejemplo, veamos el
el magnesio, ¿sí? ¿Qué puedo decir del magnesio? Que el magnesio, si yo tengo que dibujar el átomo, ¿qué digo del magnesio? Va a ¿Cuántos tener 3 electrones tiene el orbitales. magnesio? Ajá, tiene 3 órbitas o 3 niveles, vamos a poner 3 niveles, ¿sí? Y en cada ¿Qué más nivel tiene el puede magnesio? tener 2 electrones. Bueno, esperemos con eso de los Ah, electrones. bien. Veamos, ¿cuántos electrones en total tiene? Primero, para saber cuántos va a tener en cada órbita, yo necesito saber cuál es su valor total de electrones. Y de ahí empiezo a ver en qué lugar pongo cuántos electrones. ¿Cuántos electrones tendría que tener el magnesio? 12. Ahí en la misma tabla lo 12. dice. 12. Sí, por eso les digo, ¿qué información me da la tabla? Tendría que tener 12 electrones. ¿Cuántos protones? 12. 12 protones, ¿sí? ¿Cuántos neutrones? 12. No. ¿Cómo sé para sacar, cómo hago para El número sacar los... másico menos el número atómico, que ahí daría el Ajá, resultado A menos la 12 C cantidad de también. neutrones. me da cantidad de neutrones. Entonces, ¿cuánto sería para el magnesio la cantidad de neutrones? 12 también. 24 menos 12. Perfecto, 12 neutrones. ¿Sí? ¿Cuántos serían, según, recuerden cuando veíamos las uniones químicas, cuáles serían los electrones del último nivel del magnesio? ¿Recuerdan dónde veíamos eso? 3s2. ¿Cuáles? En la 3s. configuración electrónica. Exacto. De la configuración electrónica yo veo los electrones del último nivel de energía. De Porque esos valencia. electrones del último nivel, a los electrones de valencia, a esos yo los necesito para hacer las uniones químicas. ¿Recuerdan? Entonces, ¿cuál es el número? No me importa, bueno, sí importa acá que es el último nivel, pero este numerito chiquitito, este 2, es el que me indica que el magnesio tiene 2 electrones en su última capa, ¿sí? Entonces, esos 2 electrones son los que me sirven para que se una a otro compuesto, ¿sí? Y Bien. en la tabla, ustedes ven, voy a ponerle con un colorcito, un nombrecito, ustedes pueden ver que todos los elementos del grupo 2, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué Son tienen en su, alcalinoterras. son los Eh, alcalinos tercios y tienen en su último nivel cuántos electrones? 2. 2 2 electrones. electrones de valencia. 2 Dos. electrones. Entonces, los electrones de valencia coinciden con el grupo en el que se encuentra el elemento. Miren acá los halógenos. ¿Cuántos electrones de valencia tienen? 5 electrones. 5. Mira acá, 7. 7. Recuerden que yo sumo Con la regla del octeto. Ah, 7. todo esto, ¿sí? Esta es por ejemplo, del flúor, esa es la configuración electrónica. Es 1s2, 2s2, 2p5. Entonces, teniendo yo la configuración electrónica, yo tengo que ver cuál es su último nivel. Si yo miro esa configuración, ¿cuál es el último nivel de energía del flúor? Es el segundo. Y en el segundo tiene 2 electrones S y 5 electrones P. Entonces yo ahí debo sumar. Y digo que son 7 los electrones del último nivel del flúor. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, el grupo del elemento me va a coincidir, me va a determinar los electrones de valencia. De ¿sí? valencia. Y el periodo
vamos a ponerle otro color, el periodo me va a determinar, ya. El periodo me determina el La número cantidad de orbitales. de órbitas. De órbitas. De órbitas. Recuerden ustedes que en los orbitales tenemos los SPDF, entonces, o mejor dicho, los niveles de energía, ¿sí? Porque en cada nivel de energía, en el nivel 2, tenemos, por ejemplo, acá, nivel 2 de energía, tenemos el subnivel S y el subnivel P. Entonces, el periodo me va a determinar el nivel, ¿sí? Y con la configuración SPDF, SPDIF, voy a ver los subniveles, ¿sí? ¿Nos acordamos o no? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Qué otra información me da la tabla? La Hemos dicho entonces electronegatividad y La electronegatividad, la masa el y número el de electrón de oxidación. el número de oxidación, perfecto. ¿Y ese número de oxidación con qué también puede estar relacionándose? Con la nomenclatura. Sí, bueno, lo utilizo para la nomenclatura, pero ¿qué relación tiene? Por ejemplo, vamos con el magnesio que lo teníamos. Que puede dar o ceder. ¿Con qué? Con la cantidad de electrones que puede dar. Exactamente, sí, fíjense que hemos dicho, el magnesio tiene, veamos la configuración del magnesio, es 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2. ¿Sí? Esa es la configuración electrónica del magnesio. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los electrones de valencia para el magnesio? 2. 2. 2. ¿Cuál es el número de oxidación del magnesio? 2. 2. ¿Sí? Entonces, el número de oxidación va a coincidir con eso, ¿sí? Con los electrones de valencia, porque son los que le va a permitir unirse a otro compuesto, ya sea compartiendo los electrones o cediendo los electrones según el tipo de unión que forme. ¿Sí? Profe. Sí. Y en el caso de los que tengan varios números de oxidación, ¿eso aplicaría para el más grande? Por ejemplo. Por ejemplo, el rutenio, que tiene 1, 2, 3, 5 números de oxidación. Vamos con los que usamos comúnmente, así no nos hacemos lío. Por ejemplo, el hierro, ¿sí? Significa que el hierro de sus dos electrones de valencia va a compartir con otros elementos, ¿sí? Veamos a ver, ya voy a poner otra hojita en uniones químicas. Ya vamos para ahí, Castillo creo que era el que preguntaba. Ya Bueno, vamos profe. para ahí, ¿sí? Bueno, vamos entonces sabiendo qué información me da la tabla, dónde tengo los orbitales, dónde tengo las órbitas, dónde tengo los electrones de valencia, ¿qué más nos habían dicho? La electronegatividad. ¿A dónde estaba el más electronegativo de la tabla? Era el flúor, no me recuerdo. El que se encuentra más a la derecha y hacia arriba. Ajá, entonces, cuando yo en la tabla voy hacia el final del periodo, ahí tengo la mayor electronegatividad en el flúor. 4.0. Sí, en el flúor. ¿Y Sin por contar los qué? gases nobles. Esa les iba a preguntar, ¿por qué estos no tienen electronegatividad? ¿Por qué tienen Porque son electronegatividad los gases. cero? Porque son electrónicamente estables. Perfecto. ¿Y qué era Completan todos los periodos. ¿Qué significaba que sea muy electronegativo? ¿Qué Cumplen la regla del octeto.
Otra cosa, ¿qué significaba que tenga Tiene mucha mayor electrónica? tendencia a recibir Yo digo, electrones. ¿cómo? Ahí Tiene habían una dicho mayor algo que... tendencia a recibir electrones. Ajá, la mayor tendencia para atraerlos, ¿sí? Tienen la mayor fuerza, si nosotros medimos eso como fuerza, el flúor tiene una fuerza 4 para atraer esos electrones. Perfecto. Y bueno, y es debido a que, a su número de electronegatividad, también por su radio atómico, debido a que es más pequeño. Exactamente, ¿sí? Y al ser más pequeño, ¿qué es lo que pasa? Tiene más tendencia a atraer otros electrones. Entonces, esta es la A electronegatividad. comparación, por ejemplo, del Francia, que tiene menor El- electronegatividad. Ajá, ¿y qué más tiene el Francia, además de menos electronegatividad? Tener el radio atómico más grande. Sí, Y este bueno, es tiene radio atómico más grande. el de mayor radio, ¿sí? Este es de mayor radio atómico, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos con alguna otra información que nos dé la tabla y no la hemos marcado. Hemos dicho que nos da El símbolo. el símbolo, muy bien, nos da el símbolo, El nombre. el nombre, muy bien. Bueno, creo que en esta no dan más nada, porque tenemos la masa atómica. ¿Para qué me sirve saber la masa atómica? Que es la que está aquí expresada con decimales. ¿Qué hago con esa masa atómica? Para poder saber cuántos electrones tenía el Neutrones. Neutrones. neutrones, perdón. Neutrones, ¿sí? Con la masa atómica, a partir de la masa atómica, yo llego a estimar, a calcular el A, ¿sí? El número másico. ¿Y por qué en esa masa atómica yo solo considero los protones y neutrones? ¿Se acuerdan? Porque Porque eran los más pesados. el peso del electrón, que sería el que falta, creo que era unas 20 veces más, 2000 veces más chico. Entonces, un Dos peso tan mil- insignificante y no se cuenta. Exactamente, son casi, en realidad 1840 veces, 1839 veces más pesados protones y neutrones que el electrón. Entonces, por esa diferencia, no lo consideramos al momento del peso. Y por eso, a partir de la A, podemos encontrar los neutrones. Perfecto. Espero que todos se estén acordando de esta manera. ¿Es así? Sí, Sí. profe. Bueno. Yo había separado acá. Acá están las partículas, el peso, la carga. Vamos con la clasificación de la tabla. ¿Esto habíamos visto? No me acuerdo si lo habíamos llegado a ver. No sé si con usted o con el cuarto, yo no me acuerdo. ¿Cómo clasificábamos los elementos acá según Metales, no metales y gases nobles. Ajá. ¿Y a Y bueno, cuáles sí? los dos primeros, las dos primeras columnas se dice. Me olvidé el nombre. Sí, esta y esta Eh, son quiénes. se las llama metales reactivos. Ajá, ¿cómo la llamaba al primer grupo? Metal alcalino y El grupo metal de los alcalino alcalinos. terrestre. Bien, estos son los alcalinos y estos los alcalinos Alcalinos térreos. térreos. Estos de acá, Metales de transición. Eso eran metales de transición. metales de transición. Y bueno, se encontraron los metales también se encontraron los metales de tierras raras, o también llamados lantánidos, que se encontraban aparte, creo que, de la tabla periódica. Lantánidos y actínidos, ¿no? Cada uno de estos tiene distintos nombres. La primera fila es
lantánidos, la segunda de los actínidos. Y esto lo llamamos metales de transición interna o tierras raras. Muy bien. Y esta escalera que marco acá, Divide se los marca metales de los no metales. perfecto. Entonces, para allá todos eran metales, Metales, ¿sí? Y hacia allá todos no metales. no metales. Sí, muy bien. Y dentro de esos no metales, a estos los teníamos como, a los del primer escalón, digamos, los teníamos como especiales. ¿Cómo los llamábamos? Al Metaloides. silicio, a la No, metaloides, Semimetal. ¿sí? Porque actuaban a veces como metal o como no metales, ¿de acuerdo? Después estos amarillos eran, como hemos dicho recién, los halógenos. Y estos que están acá, los Gases nobles. Gases los nobles. gases. Gases nobles. O inertes. Perfecto. Bueno, eso se acuerdan porque lo seguimos utilizando. Todo lo que vamos repasando, en alguna u otra manera, los vamos a volver a retomar para seguir con la química. Entonces, ahí tenemos ahí está el dibujito del que habíamos visto nosotros antes. Después en esta, bueno, lo que eran los grupos, las familias, los periodos, el símbolo. Acá tenemos la electronegatividad y el radioatómico. La configuración electrónica, lo que me decía hace rato, creo que era Herrera, que me hablaba de que en el subnivel S tenemos un máximo de 2 electrones, en el P los 6 electrones, en el D los 10 electrones y en el F los 14, ¿sí? ¿Cómo sacaban ustedes la configuración electrónica de los elementos? ¿A partir de qué? Del número De atómico. las Y teníamos que tener la diagrama de tabla. Euler, por ser. El Diagrama de diagrama. Euler. Exactamente. Con el diagrama íbamos viéndolo. Muy bien, acá está el diagrama, ¿sí? Entonces, sabiendo el número, nosotros íbamos haciendo el serrucho. Empezamos con la primera línea, seguimos con el segundo, y así íbamos avanzando hasta que completamos la cantidad de los, electrones que tiene el elemento. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Sí. profe. ¿Era fácil eso o no? Sí, era fácil. Pero Era cuando cuestión De concentración. de concentrarse y no saltearse en ninguno de los escalones del diagrama, ¿sí? Ay, chicos, qué lindo todo lo que han visto. Es impresionante. Y después ya con esa configuración electrónica estábamos en condiciones de dibujar el átomo diciendo dibujar. que los electrones eran en cada órbita, ¿sí? Perfecto, maravilloso. Y después de esto vamos a uniones químicas. Ahí está, no les muestro nada, a ver qué me dicen ustedes. ¿Qué recuerdan de las uniones químicas? y se encontraron las de que uniones habían- básicas y... No, a ver, no. No, Estoy se hablando más encontraban las uniones iónicas Habían- que se dan entre no metales y metales, las uniones covalentes que existen simples, dobles, triples, que se dan entre metales, las uniones polares, no me acuerdo cómo se llamaba bien, y las dativas. Ajá, bueno, ahí. ¿Qué era una unión polar y una unión apolar? Una unión Eh, polar es eso. cuando uno de los dos átomos tiene mayor electronegatividad que el otro, queda como, no me acuerdo el nombre, pero como un polo Polar. menor que Claro, es queda como que se polarizado. hace una se polariza la molécula, ¿sí? Como que uno atrae con más fuerza los electrones hacia su lado, entonces termina quedando como para ese lado el polo negativo y en el otro extremo el polo positivo. Entonces ese enlace donde hay dos elementos con polaridades muy distintas
puede formar el enlace covalente doble, simple, triple, el que sea, polar, ¿sí? Porque se han formado como un polo positivo y un polo negativo. Por ejemplo, bueno, ya lo vemos con una fórmula. Bien, y en el enlace iónico, ¿qué es lo que pasaba con los electrones? ¿Cómo? Ah, En el enlace iónico, ¿qué pasaba? ¿Cómo se daba esa cedían. constitución? ¿Uno cedía? Uno Uno cedía cedía la electrones al otro, entonces se convertían en aniones o cationes, dependiendo de lo que le cedía. El que cede los electrones, ¿cómo se llamaría? ¿En qué se cation. Sería como anión. El que Anión. anión. El que cede Cation. electrones, Cation. 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 No, anión. Hemos dicho que el átomo Debido a era que se como queda con más carga el positiva. átomo El como átomo es Era eléctricamente neutro, electrónicamente. ¿por qué? porque tiene la misma cantidad de electrones Ajá. y protones. Y entonces, si ese átomo que es eléctricamente neutro cede electrones, ¿con qué carga quedaría? Queda cargado Con positivamente. carga Bien. positiva. Y esa carga positiva, ¿cómo quedaría llamado en lugar de llamarse átomo? Se llamaría entonces Cation. Cationes. cation. ¿Sí? Cation es el positivo. Y aquella especie que ha adquirido electrones, ¿qué carga tendría? Queda con una carga Queda Queda negativa cargado con más negativamente. electrones Ajá. ¿Y cómo se llama, y Juan se Pablo llamaría anión. Castillo? Y se llamaría se anión. llamaría anión. Bien. Y ¿cuántas cargas tendría que ponerle yo a ese anión o a ese cation? Depende de sus Las que diga electrones de el valor. número de oxidación. Bien, ¿sí? O sea, no puedo poner solamente una carga. Si yo pongo una sola carga, estoy diciendo que solo ha transferido un electrón o ha recibido un Pero electrón. creo que era Sí, hasta que se mantenga estable la capa de electrones, creo. Ya que en conjunto eso exacto, era estable. Era la exactamente. misma configuración electrónica que un gas noble. Cumpliendo con la ¿Cuál regla gas de noble? Cumpliendo la regla del octeto. Teniendo creo que era ¿Y qué 8 es Exactamente. esa electrones de regla del... valencia. Ajá, bien, bien, pero por eso les digo, no me basta con que yo ponga que tiene una carga positiva y una carga negativa. Tengo que cumplir con todas las cantidades de carga, con todos los números de carga que ese compuesto está cediendo y el otro está recibiendo, ¿sí? Ese elemento no compuesto, ¿sí? Este, ¿eso es en qué tipo de unión estamos hablando? ¿De qué tipo de uniones? iónico. Iónicas. Iónica. ¿Y en la unión covalente, cómo es? Comparten electrones. Ajá. ¿Cuántos electrones pueden darse? Pueden darse dependiendo del número de valencia también. Se pueden compartir, siendo enlaces covalentes simples, se pueden compartir entre ellos uno. Si es doble, se comparten dos. Si es triple, tres. Y así hasta llegar a cumplir la regla del octeto. Bien, si yo digo que es una unión covalente doble, ¿qué significa? Que se comparten cuatro Que electrones. comparten dos electrones. Claro, Dos entonces, cada uno. dos cada uno, exacto. Entonces, hay dos pares electrónicos entre los dos elementos, ¿sí? Hay dos pares, no dos electrones. Eso no van a confundir. Si es una unión simple, hay un par de electrones compartidos, ¿sí? Cada uno va a estar prestando uno, ¿sí? Esas son las uniones covalentes. Y me hablaba recién, José Ignacio nombraba la unión covalente dativa. Otro que no sea José, ¿qué es la unión covalente dativa? Em, ¿Qué es, Juan Pablo? Ahí ya te has activado. Dale, anímate a decirlo. Unión covalente dativa. Ese era otro tipo dentro de las covalentes. ¿Qué dice la palabra dativa? profe, era ¿Qué da? cuando uno le daba al otro los electrones que le faltaban Ajá, exactamente, ¿sí? para No cumplir con la regla. necesariamente, exactamente. El dióxido
dióxido de azufre, lo habíamos visto ahí en la clase, el oxígeno le daba a uno de los, el oxígeno creo que el que le daba, compartían uno, Profe, ¿era el bueno, el azufre, oxígeno, el óxido de azufre o el óxido de diazufre? es el dióxido de azufre, Ah, bien. ya lo busco y les muestro, ya les muestro. Dióxido, ya lo pongo para compartir. Profe, el año pasado nos faltó ver el enlace metálico, ¿verdad? Pero es que el enlace metálico es la unión entre los metales, entonces por eso no lo hemos detenido. Cuando un metal, apague el micrófono, López Joaquín. ahí Sí. Joaquín, apagalo por favor, hasta que hables. Ahí está, ¿sí? El dióxido es porque son dos oxígenos y un azufre, dióxido de azufre. El azufre, uy, esta tabla no se ve nada, esperen que la cierre, la quiero cerrar, así la puedo volver a usar. Ahí está. El azufre, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel? Disculpe, no Sí. tiene 4, 6. 6, sí, 6. 6, ¿sí? El oxígeno, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel? 6. 6. 6. 6. Recuerden que todo este grupo va a tener 6 electrones, ¿sí? Entonces, el azufre tiene 6, el oxígeno tiene 6. Este oxígeno, ya voy a escribir acá, este oxígeno está compartiendo con este azufre dos pares electrónicos. Si nosotros desarrollamos, ¿cómo se llamaba la manera de representar los electrones así con puntitos? Era la estructura de Lewis, profe. Perfecto, ¿sí? Nosotros usamos Lewis, ¿sí? Vamos a ponerle este de otro color. ¿Sí? Y acá, entonces, este oxígeno que tiene 6 electrones, tiene 6 electrones, para completar el octeto necesita 2. 2. Entonces comparte esos 2 electrones con el azufre. Así tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El azufre, que también tiene 6 electrones, comparte con el oxígeno, ¿sí? Entonces, entre azufre y oxígeno hay un enlace covalente doble, porque acá yo tengo 2 pares de 2 pares. electrones, Y ¿sí? es un enlace covalente coordinado o dativo. Y como dicen. es dativo porque el azufre le da al oxígeno, ¿sí? Entonces, de esa manera, con los 2 electrones que el azufre simplemente le da, le presta, no es que el oxígeno le esté dando también al azufre, sino ya ahí el azufre se iría de la cantidad, pues ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, más estos 2, ya se iría si el oxígeno le termina compartiendo. Entonces ahí se hace un enlace covalente dativo, que una de las especies le cede a la otra, le comparte a la otra, ¿sí? Esto es parte del enlace covalente. ¿Sí? ¿Se lo ve? Sí, Bien. profe, entonces la unión del oxígeno que está a la derecha con el del azufre era un enlace covalente doble, y el de la izquierda sería Exactamente. uno simple. Exactamente. Aquí les dice enlace covalente doble y un enlace covalente dativo o coordinado, como les guste llamarlo, ¿sí? O sea, la molécula Bien. tiene 2 tipos de uniones.
la doble y la dativa. ¿Sí? Bien. Y en la... Vamos a volver. Acá es donde les decía que según la cantidad, eso era importante cuando hacíamos la unión iónica, según la cantidad de cargas, yo tenía que poner el signo. Acá, por ejemplo, en el óxido de sodio, el compuesto es este, ¿sí? Para que esto tenga estabilidad, el sodio le está dando, cada sodio le está dando un electrón al oxígeno. Entonces corresponde que yo a cada sodio le ponga un signo positivo y al oxígeno le debo poner las dos cargas negativas porque el oxígeno está aceptando dos electrones. Entonces está teniendo ese exceso de dos cargas. ¿Sí? ¿Recuerdan esa? Sí. Sí, profe. Sí, Bueno, la unión iónica la representábamos así, y la covalente era la que la representábamos simplemente con los pares de electrones compartidos, como esto, ¿sí? Por ejemplo, si fuese monóxido de azufre, sería solo esta parte, azufre, oxígeno. Eso sería un enlace covalente doble, ¿sí? Lo represento con el símbolo del elemento, los electrones alrededor y los electrones que comparten en el medio de las dos especies. De acá, ahí después teníamos la polaridad. Me decían de los enlaces metálicos. El enlace metálico, como es el enlace de un mismo metal, no interviene, digamos, no nos importa mucho en la química, porque no hacemos elementos solo metálicos, uniones de solo metálicos, hacemos uniones donde combina un no metal con un metal o dos no metales, ¿sí? Acá cuando hablábamos de la polaridad del enlace, por ejemplo, es un enlace apolar porque está formado por dos átomos que tienen la misma electronegatividad, entonces los dos tienen la misma fuerza de atracción para el par electrónico, entonces no se hace un polo positivo y uno negativo, como se hace en el caso del ácido clorhídrico, que tengo el hidrógeno que tiene una electronegatividad mucho menor a la del cloro. Entonces el cloro, por su mayor fuerza, su mayor electronegatividad, atrae los electrones hacia hacia su lado y queda ahí como una carga negativa, ¿sí? Entonces del otro lado queda como la carga positiva. Se polariza la molécula, por eso es que le llamo el enlace covalente polar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, bien, profe. profe. Por lo tanto, el de Bien. oxígeno y azufre era un apolar, porque el azufre y el oxígeno no tienen la misma electronegatividad. Veamos las electronegatividades del azufre y del... Miren las electronegatividades, no puedo creer. 3,4. Sí, 3,4 la 3,4 del electrones oxígeno y 2,6 la del y azufre, 2 porque son diferentes. son diferentes, pero fíjense cómo está. Está el azufre, para un lado está el oxígeno y para el otro lado está el otro oxígeno. ¿Sí? Acá con el enlace doble y acá con el enlace dativo. Hay una polaridad acá, Sí, hacia los ambos lados. entonces si es hacia los ambos lados, Es polar, apolar. apolar, porque es como que la carga de aquí está equilibrada con la carga de acá, entonces no se me hace un polo positivo y un polo negativo. Es como que de los dos lados tengo esa tendencia de electronegatividad, acá también negativa y acá también negativa. Entonces como que esto es una cosa más bien homogénea, es como el caso del,
del hidrógeno, ¿sí? Es algo que está distribuido, digamos que uniformemente, entonces no se llega a formar esa polaridad del enlace, ¿sí? Vamos a ver una última cosa, porque no vamos a llegar a repasarla toda. Ustedes, hasta ahí con las uniones químicas, ¿sí? Nos acordamos bien. Eh, de las de la nomenclatura, ¿qué es lo que yo necesitaba? ¿Qué es lo que yo necesitaba para la nomenclatura? ¿Qué necesitaba conocer? Las reglas, la segunda y la sexta, si no me recuerdo, reglas del ¿Y qué me decían esas reglas? La segunda regla decía que el número de oxidación del óxido siempre tenía que ser el 2 positivo. Dos negativos. ¿Quién? ¿De quién? ¿Del óxido? Del El oxígeno. oxígeno. Me equivoqué. Del oxígeno. Tenía que ser el número de oxidación del oxígeno. ¿Cuál era? 2 positivo. 2 positivo. Y creo que el peróxido ya eran -2, pero en este caso, Mm, anteriormente no lo usamos. Vale. El número del oxígeno sí es 2, pero no es más, es menos 2, ¿sí? Siempre, reglas del número de oxidación, el oxígeno tiene número de oxidación -2, Y ¿sí? la otra Porque regla, si ustedes piensen ustedes que el oxígeno, ¿cuántos electrones tiene? Acabamos de ver con la fórmula del dióxido. ¿Cuántos electrones tiene el 6. Tiene oxígeno? 6. 6. Entonces, ¿qué necesitaría el oxígeno para Necesita tener 2 estabilidad? electrones más para Entonces, estar estable. si necesita 2 electrones más, ¿qué carga le va a terminar quedando al oxígeno? Una Le carga tienen que negativa. dar 2 electrones. 2 negativas, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes la relación entre los electrones y el número de oxidación, ¿sí? El oxígeno, como siempre, va a necesitar 2 electrones más, su número de oxidación va a ser -2, excepto cuando cuando forme peróxidos, que ahí el número de oxidación es menos 1, ¿sí? Esa era una regla importantísima para la formación de óxidos. ¿Y cuál otra regla? Era la regla que cuando tenía una nomenclatura, el resultado entre esos dos átomos, el resultado entre el número de oxidación tiene que dar 0. Bien, ¿sí? Siempre tengo que hacer. ¿Y si qué pasa si a mí no me está dando 0 la sumatoria de los números de oxidación? No Tendríamos está que bien elegido el agregarle número de oxidación, si no me equivoco. Ajá, por ejemplo, si yo digo que el óxido de sodio está formado por sodio y oxígeno, Tendría la que, molécula, si no me equivoco, era multiplicar el número de átomos por el estado de oxidación de cada uno y sumarlo, creo que era, entre ellos. a ver, vamos a ver, por ejemplo, rápido. el azufre tiene 3 números de oxidación, el 2, el 4 y el 6. Entonces, Ajá, dependiendo de qué número se quiere conseguir, puede ser SO, que sería para el primer caso, SO2, que sería para el segundo caso, y S2O3 para el tercer caso. Ah, no, SO3. En la regla 5 se veamos multiplicaban, aquí. dependiendo de la unión que se daba, se multiplicaban la cantidad de átomos que teníamos de cada uno para que dé 0. Por ejemplo, si teníamos 2 oxígenos, Ajá, multiplicábamos el número de oxidación por 2, o sea, 2 por -2, y a eso le teníamos que sumar, en el caso del azufre con 2 de oxígeno, le teníamos que sumar 1 por 4, si no me equivoco, que era el número de oxidación del azufre para que dé 0. bueno, vamos a ver. Si yo les digo eh, que la fórmula, ¿sí?, de el óxido de litio es esta. Entonces, bueno, ahí tengo un Si yo les átomo. digo esto, ¿está bien?
mírenlo al Faltaría la litio. cantidad, Acá, faltaría la acá cantidad está de el átomos. litio. Entonces, esta molécula no es la del óxido de litio, o sí está bien escrita. Está mal escrito, tendría que ser Está mal. I2O. Li2O. Li2, ¿sí? Para eso me sirve a mí la regla, ¿sí? Para verificar que cuando yo les digo el nombre del compuesto y ustedes tienen que escribir la fórmula, verifiquen que sea la fórmula correcta, ¿sí? Si yo les hubiera puesto un verdadero o falso, así, y que este es el óxido de litio, y ustedes me hubieran dicho que sí, porque está el litio unido al oxígeno, la respuesta es no. Eso es falso, ¿sí? Porque yo tengo el oxígeno con número -2 y el litio número +1, ¿sí? Que ese número lo saco de la tabla. Y yo tengo que hacer que esto me dé 0. Entonces, teniendo 2 átomos de litio, es que yo logro esa igualdad en 0. ¿Sí? ¿Para todos? Sí. Sí. Sí, Bueno, perfecto. escúchame, vamos a dejar aquí, y vamos a ver, sí, Eh, no me acuerdo bien el cómo se hacía la nomenclatura en stock. Cuando se ponía, por ejemplo, el 2 en griego, según nomenclatura en stock. en romano, Romano. En romano. número romano. Sí. Stock siempre vos vas a poner el número de oxidación en números romanos y entre paréntesis cuando digas la nomenclatura de stock. Sí, esta vamos a ver la otra clase, vamos a repasar bien eso porque Ah, siguiendo ya con toda la base de esa nomenclatura, vamos a avanzar en la nomenclatura de eh, los peróxidos, ¿sí? Los peróxidos, hidruros y las sales. Pero todo esto que hemos revisado ahora de los átomos, de la información que me da la tabla, de dónde encuentro el número de electrones, dónde encuentro el número de órbitas, cómo saco la configuración electrónica, cómo sé cuál es el más electronegativo, qué significa que sea más electronegativo. Toda esta información que nosotros hemos resumido del año pasado es la que nos sirve para siempre en esto, ¿no? resumimos un Esta año entero. es la base. ¿Cómo? Resumimos un año entero. Resumimos un año entero, pero este resumen es lo que nos sirve porque fíjense que no nos hemos puesto a repasar sobre las técnicas, qué sé yo, sobre la cromatografía, no nos hemos puesto a repasar sobre sistemas materiales, no hemos dicho que eran los homogéneos, los heterogéneos, eso también lo vimos el año pasado, no nos hemos puesto a ver eso porque para ahora eso no nos sirve, ¿sí? Pero no significa que no lo tienen que saber. Ahora no nos sirve, ahora nos sirve todo esto que hemos visto, la electronegatividad, las uniones químicas, la manera de representar las uniones químicas, porque vamos a tener que hacer todo junto después, ecuación, representación y el nombre del compuesto. Preguntas, dudas. Por mi parte, ninguna, profe. Ninguna. Bueno, los veo el otro miércoles. Aquellos que no hayan Profe, sería revisado jueves. el jueves, sí, sí, martes, miércoles, jueves, te he dicho todos los días. El jueves que viene nos vemos a las 8. Los que no han revisado esto que hemos repasado hoy, los releen, ¿sí? Porque el jueves que viene esto tiene que estar súper, súper agilizado. Acá hubo unos cuantitos que se acordaban mucho, los otros que están calladitos sin que los vea, no sé qué tanto se acordaban, si no yo voy a tener que hacer una prueba. ¡Ah! Bueno, entonces, relean todo lo que no han leído para que cuando les pregunte no tenga que poner puntitos de no me contestó, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Todo el mundo revisa lo que hemos visto en la clase de hoy.
todo esto tiene que ser, digamos que el abecedario de la química, lo que ustedes han repasado hoy día, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene. Cuídense, por favor, cuídense mucho. Adiós. No anden en la Vemos. calle y Nos vemos, anden profe. bien. Chao, Vemos. chicos. Adiós. Chao, chao. Que vaya Que bien. anden bien. Nos vemos.